Bueno, buenos días, una vez más, por la gracia del Señor, nos permite compartir la palabra de Dios a través de estos medios, ¿no? Lo que es la tecnología. Hace ya unos cuantos meses que lo hacemos a través de estos medios, desde nuestros hogares, nuestra casa, pero qué privilegio tenemos, aún así, de seguir proclamando el Evangelio de salvación. Sabes, en este día quería compartir algo muy especial y para esto quería primeramente ponernos en un contexto, ¿no?, en el cual hoy vivimos y que nos preocupa y yo creo que bastante en lo personal y creo que como sociedad también, pero gracias al Señor que tenemos una mirada, una esperanza diferente por haber conocido a Cristo, ¿no?, y aceptar como nuestro Salvador. Pero antes de comenzar a hablarte de lo que hoy el Señor ha puesto en mi corazón, quería primeramente decirte que somos de la iglesia de San Miguel, iglesia del Sonda, donde se hace o se hacían las actividades y luego esperando que todo esto termine, te esperamos también allí para compartir las reuniones, ¿no?, y la palabra de Dios. Pero déjame que ante todo ponernos en la mano de Dios, ponernos a disposición tanto para escuchar su palabra como para que Él nos hable, ¿no?, a través de su palabra en este día y lo que ha puesto en mi corazón. Así que quisiera orar para que podamos dar comienzo a esta reunión a través de estos medios, ¿no?, de sentir, de compartir la palabra de Dios, el cual ha puesto en mi corazón. Así que te invito a orar para que el Señor nos hable en esta mañana, precioso día que el Señor nos ha regalado y nos ha bendecido nuevamente, ¿no? Así que oramos. Nuestro bendito Dios y nuestro Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque un día más tú nos permites levantarnos, tú nos permites, Señor, hacer las cosas, Señor, cotidianas en nuestra vida, pero también, Padre, un privilegio de poder escuchar de tu palabra, saber que tú te acercas cada mañana, cada día, Señor, tu misericordia para con nosotros se renueva. Y por eso te damos gracias, Padre, porque hoy volvemos a tus pies a través de la oración, a través de nuestra fe. Y, Señor, queremos pedirte que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Sabemos, Señor, que necesitamos de ti. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Los queremos en esta mañana, Señor, echar a tus pies para que tú obres, Señor, con tu mano de sanidad, con tu mano, Señor, de prosperidad, con tu mano, Señor, de paz y de misericordia para con nosotros. Padre, dejamos esta reunión en tus manos. Lo que has puesto, Padre, en mi corazón, que sea guiado por ti, que sea de tu palabra, Señor, la que hoy quiera tener cabida en nuestros corazones. Señor, lo dejamos en tus manos. Te doy gracias, Padre, por darnos este privilegio de servirte y poder anunciar de tu palabra nuevamente. Bendícenos, Señor, acompáñanos en esta mañana. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, decía que hoy quería hablarte de una realidad. Y sabes que cuando pensaba en esto, pensaba en una verdad. Y para aceptar la verdad muchas veces tenemos que hablar de una realidad, ¿no?, en la cual vivimos, en la cual nos encontramos, en la cual estamos. Para poder conocer la verdad, entonces hay que aceptar una realidad y eso es lo que hoy te quiero hablar. Te decía que pensaba en esta situación en la cual hoy estamos viviendo y no voy a decirte mucho más de lo que ya sabes, seguramente ya escuchaste y es la boca de todo y la noticia de todos los días, ¿no?, de esta epidemia en la cual estamos viviendo, el cual ha puesto el mundo de cabeza, ¿no?, donde la preocupación está generalizada en círculo o en medio o en punto de esta situación. Y quiero hablarte un poquito
del COVID, el COVID-19, lo cual, como te dije, ha puesto al mundo de cabeza, ¿no? Porque la situación en que vivimos hoy nos supera y a todos y a muchos, ¿no? Así que, pero que también en esta situación también hay una búsqueda desesperada, ¿no? De buscar una solución, de buscar una respuesta, buscar una cura. Y esto ha generado de alguna manera una luz de esperanza en el hombre, en el mundo. Ha generado una esperanza donde los ojos de toda la sociedad, del hombre, del mundo entero, están puestos hoy en la sangre. Qué curioso, ¿no? Que busquemos y la respuesta lo tengamos en uno mismo, de muchos, ¿no? No así en todo, pero vamos a ver un poquito de lo que nos habla en esta mañana. Se dice que la oportunidad de sobrellevar esta enfermedad o de combatir el virus está puesto en la sangre, ¿no? De aquellos que de alguna manera, por gracia de Dios, han podido superar esta enfermedad, este virus, y han salido adelante. Y gracias al Señor por esto, ¿no? Porque hay muchos que ya tienen esa defensa en el cuerpo, y es lo que da la posibilidad a muchos de también poder tenerlo, y por eso es que estamos, ¿no? y esperando del plasma de aquellos que puedan donar, ¿no? Entonces dice que la vida, ¿sabes? Hace un tiempo atrás había una noticia, un noticiero, un título donde decía, no recuerdo bien, lo busqué pero no lo pude encontrar realmente, pero decía que la vida está en la sangre, y es una gran verdad, es una gran verdad, ¿eh? Y eso es de lo que hoy te quiero hablar un poco también, ¿no? También es cierto que no a todos nos afectó o nos afecta de la misma manera. Es cierto de que hay muchos que no en lo clínico y físico, ¿no? Porque hay muchos que lo han padecido, hay muchos que están sufriendo esta enfermedad, este virus, ¿no? Por todo lo que esto trae. Hay muchos que han perdido la vida, hay muchos que este virus se ha cobrado vidas y ha destruido muchas familias. En esta semana, el día viernes, un amigo que tenemos de la familia, el cual hoy le mando un abrazo a través, ojalá pueda estar mirando, ¿no? Este mensaje, y quiero mandarte un fuerte abrazo, Miguel, porque en esta semana Miguel ha perdido 2 de sus hermanos por COVID-19, y ha destrozado su corazón, su vida. Y él decía, ¿no? Hablábamos y le mandaba mensaje, no tengo consuelo. Bueno, pude mandar un texto de la palabra de Dios, y después esa palabra cayó en su corazón y dijo, tengo tranquilidad y tengo paz. Pero va más allá de todo eso. Amigo, te mando un abrazo a través de esto, y quería aprovecharlo para también saludarte. Como Miguel, hay muchos que han perdido, ¿no? Seres queridos, han perdido familia, vecinos, y cuánta tristeza hay porque ha causado esto, ¿no? Pero también mirándolo desde un punto psicológico, digamos, ¿no? Porque hay muchos que nos ha afectado, quizás no todavía, por gracia de Dios, no fuimos alcanzados por este virus, pero también hay psicológicamente nos está afectando, ¿no? Porque hay incertidumbre. Hoy hay muchos que están con miedo, sin tener aún los síntomas y sin tener esa desconfianza, ¿no? Está en nuestro corazón, y mucho más de aquellos que todavía no saben qué va a pasar. Hay mucho miedo de no saber qué es lo que te va a pasar, o si te pasa, cómo lo vas a enfrentar. Hay miedo a enfermedad, hay miedo a sufrir mucho dolor y todo lo que este virus genera en uno, ¿no? Clínicamente, físicamente. Está el miedo a perder la vida. Todo esto genera, ¿no? Esa incertidumbre
en el hombre, en la humanidad, está generando todo esto hasta prontamente, si el Señor lo permite, encontrar de alguna manera algo paliativo de poder sobrellevar, como dicen que es la vacuna, pero mientras la esperanza está puesta también en la sangre, ¿no? Pero también están llamados a aquello que seguramente escuchaste y de alguna manera muchos quisiéramos ser, ¿no? Asintomáticos, porque de alguna manera no sentimos ese virus, no nos ha afectado, o no sé, yo hablo desde un punto incierto, porque como muchas veces decimos, quizás lo hayamos tenido y quizás no, pero es la incertidumbre que uno tiene, ¿no? De sufrir esto, pero que también lleva a concientizarnos y lleva a preocuparnos, ¿no? Porque quizás estemos y no nos damos cuenta, pero eso llevamos y trasladamos y somos portadores de este virus y podemos llegar a alguien, a un familiar, a un amigo y provocarle aún la muerte. Entonces eso nos genera a nosotros una gran incertidumbre, un gran temor de cómo movernos. Pero bueno, están los consejos, ¿no? Y es por eso que hoy y hace rato ya estamos haciendo esta reunión a través de los medios, desde nuestra casa, tratando de resguardarnos, cuidarnos. Y sabes una cosa, mientras uno trata de llevar y hacer las cosas como nos aconsejan, resguardar nuestra casa y salir lo menos posible, porque cada uno tenemos que salir y está la necesidad y lo tenemos que hacer, pero está la incertidumbre esa, ¿no? Y nos tenemos que resguardar. Pero sabes una cosa, mientras nos resguardamos, mientras estamos, nos cuidamos, este virus se sigue proclamando, se sigue abriendo, se sigue expandiendo y se sigue cobrando enfermedades, vidas, ¿no? Y todas estas cosas que vemos y escuchamos a diario. Por eso te decía, es una realidad. No quiero decirte cosas que ya no sabes, pero en medio de esta incertidumbre, en medio de esta realidad, quiero que hoy sembrar una semilla de esperanza en tu corazón, en tu vida, para que puedas realmente sobrellevar toda esta situación, ¿no? Lo cierto que hay incertidumbre, lo cierto es que seguimos en esta cuarentena, en este aislamiento, pero poco hay quizás, o más allá de todo el esmero y todo el esfuerzo que haya de combatir, se puede llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que mientras nosotros estamos aquí, el virus sigue proclamándose por todo el mundo, ¿no? Y sabes una cosa, también pensaba en esto, que esto nos dejó al descubierto de que no somos nada, no hay excepción de personas y también en todo esto, ¿no? Porque sabes qué, nos enfermamos todos, en realidad. Está el rico, está el pobre, está el bueno, está el malo, está diferentes nacionalidades. Nos enfermó la humanidad en el mundo entero, ¿no? Y esto me llevó a meditar también, ¿sabes? Llevándolo a un plano espiritual y real, ¿no? De nuestras vidas, porque me llevó a pensar de que también hay una enfermedad que nos afecta a todo y también se cobra vida. Esta enfermedad también se cobró vida, también hace desastre, hace estrago, y ¿sabe qué se llama esta enfermedad? Comparándolo un poquito de alguna manera con lo que hoy estamos viviendo con esta epidemia, se llama pecado. El pecado también nos afectó a todos y sin excepción de personas. Entró al hombre y se propagó por el mundo entero, ¿no? El pecado, este virus que entró en toda la humanidad y se ha cobrado muchas vidas, se ha destruido hogares, se ha destruido familias, se han perdido negocios por estar bajo el efecto de los pecados, del pecado, ¿no? En general. Pero esto, ¿cuántas veces vemos la maldad hoy en día? ¿Cuántas veces vemos el noticiero y cuántas cosas pasan? Y cuántas vidas se cobran de víctimas de inseguridad. Y no quiero entrar en ese tema porque ya sabes, y no quiero ser algo más de la noticia del día, pero es la realidad en que vivimos, y eso es a causa del pecado.
de mucha gente que no tiene temor de Dios, de mucha gente que está totalmente cegada y no le interesa la vida del demás, del prójimo, ni de la vida de uno mismo, porque no se entienden las cosas que pasan, y eso produce el pecado que hay en su corazón y en su vida. Pero déjame decirte que así como hoy en día las noticias de todo genera de alguna manera una cierta esperanza con respecto a lo que te venía hablando de este virus, hoy déjame decirte que tengo una noticia y que es certeza, que es verdad y que hay 100% de efectividad en ella, que también tenemos de alguna manera, si crees por fe, que también nuestra vida depende de la sangre, y es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Acá no hay incertidumbre, acá no hay temor en creer, sino que tiene que haber certeza en tu corazón y depositar tu fe en lo que hoy Dios, el Señor, te quiere hablar. Pero la sangre, la cual te quiero hablar hoy, va más allá de la vida física carnal, ¿no? De la cura de un pecado, es la sangre, es la cura del pecado que nos da vida y vida eterna. ¿Sabes? Yo te decía, el mundo hoy está puesto la mirada en la sangre para de alguna manera sobrellevar esta enfermedad y extender una vida, ¿no? Y de conservar la vida terrenal, que está bien y lo proyectamos, todos queremos seguir viviendo en este mundo, ¿no? Pero es temporal. Pero la cura del pecado es para vida y vida eterna, y de eso te quiero hablar. Y para esto es importante que vayamos a la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y sabes una cosa, para poder saber de qué manera inquirir este remedio, esta solución para nuestra vida, Dios nos ha dejado el prospecto de saber cómo utilizarlo, de saber cómo ser alcanzado, de saber cómo suministrar esa sangre en la cual nos va a limpiar y nos va a dar vida eterna, ¿sabes? Y eso es la palabra de Dios, nuestro prospecto, ¿no? Para poder acercarnos y saber cómo aceptar. Mira, quizás nunca agarraste la Biblia, quizás nunca solo sentiste hablar y no sos muy amante de la lectura o no estás muy familiarizado con ella, ¿no? Pero lo cierto es que necesitas escuchar de la palabra de Dios, que necesitas conocerle a Él, y lo vas a hacer a través de su palabra. Por eso hoy te invito a que conozcamos la Biblia, a que podamos descubrir en ella lo que Dios quiere para tu vida. Mira, la Biblia se divide en dos partes. Tenés el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Arranca desde Génesis a Malaquías en el Viejo Testamento, y después tenés desde Mateos allí hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y si vas al principio de la Biblia, la palabra de Dios, vas a encontrar el primer libro de Génesis, y Génesis allí nos muestra toda la creación de Dios, todo lo que Dios creó, todo lo que Él formó en este mundo. Pero también allí en Génesis encontramos la ruina del hombre, el fracaso del hombre, la desobediencia del hombre, ¿no? Y allí comenzó todo. El hombre desobedeció, y allí en Génesis ya vemos que esta enfermedad entró en el hombre, el pecado, y fue destituido de allí, desde el Edén. Después vamos al libro de Éxodo. Éxodo nos muestra allí que hay una salvación provista por Dios, ¿no? Él proveyó esta salvación, la redención, para que podamos acercarnos, para poder ser salvos, para volver a estar y hasta restablecer esa relación que habíamos perdido con Dios. Pero después tenemos el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, donde nos habla allí del camino o del acercamiento continuo a Dios, ¿no? Y de eso te quiero hablar. Levítico nos muestra el camino, cómo acercarnos, qué hacer, ¿no?
para buscar en el Viejo Testamento bajo la ley como está todo el Viejo Testamento, ¿no? Para decirte más o menos un poquito, el libro de Levítico contiene una historia allí del pueblo de Israel después de que salió, ¿no?, de Egipto, y que es el tercer libro del Pentateuco de la Biblia, ¿no?, y que está centrado más en el día de la expiación. Y este es un libro para el pueblo de Dios, ¿no? Como te dije, porque entendemos y sabemos, y ahí también nos revela que no es que muestra que solo es posible al hombre acercarse a Dios por medio de la sangre. Así que, ahora bien, la Biblia nos enseña la grandeza de la sangre, en la que hay hoy el mundo está puesto, ¿no? El mundo mira y está puesta la esperanza, pero también en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos esta importancia y esta grandeza, el valor de la sangre de Cristo. Mira, desde el Edén, ¿no?, allí ese huerto, ese lugar precioso que Dios había preparado para el hombre, hasta la eternidad, hay una cadena, ¿no?, que cada uno de esos eslabones están hechos de sangre. Desde el Edén y hasta la eternidad, la Biblia nos muestra que hay una cadena de redención cuyos eslabones están hechos de sangre. Así nos enseña cuando vemos la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a leer un versículo, ¿no? Porque allí cuando vemos, y basta pensar, ¿no?, como decía, cada eslabón, si vemos allí ya desde la desobediencia, desde la vergüenza del hombre allí en el Edén, ¿no?, cuando Dios los llamó y ellos se habían escondido porque se habían dado cuenta que estaba desnudo. Entonces allí dice Dios en Génesis 3:21 que Él hizo Dios, ¿no?, para no decirte nada que en la palabra de Dios no esté escrito. Dice Génesis 21, y aquí me voy a poner para poder leerlo mejor. Ya hay cositas que hay que ir adaptándonos, ¿no? Así que bueno, y dice Génesis: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Mira, la Biblia aquí no nos enseña o no describe bien, ¿no?, pero yo me imagino que de la piel hubo animales allí que fueron sacrificados para ya de cubrir la vergüenza del hombre. Entonces ahí ya hay derramamiento de sangre, ya ahí vemos la sangre, y después podemos ver el cordero ofrecido por Abel, después también por Noé, después del diluvio, todos los que fueron, y va toda esa cadena, ¿no?, esa sangre que nos permite acercarnos a Dios. Pero después, llegando al Nuevo Testamento, vemos y encontramos allí la sangre del Cordero de Cristo inmolado por cada uno de nosotros, que inunda todo el Nuevo Testamento en favor de cada uno de nosotros, ¿no? Eso lo podemos ir viendo, pero déjame leer del primer versículo, y que está muy relacionado, hablando un poquito de todo esto, lo que hoy está vigente, ¿no?, y lo cual estamos meditando. El título que tenía, como te dije, y que me llamó mucho la atención, era eso, que la vida estaba en la sangre. Y cuando yo vi ese título, realmente me llevó a pensar, me llevó a meditar, y en oración al Señor decía: Señor, ¿y cómo es esto? Y esto es una gran verdad, y está esto en tu palabra. Y sí, lo conocemos de alguna manera porque nuestra vida está en la sangre, ¿no? Y fíjate lo que dice, como te decía, el tercer libro de la Biblia, Levítico. Vamos a Levítico, capítulo 17, verso 11. Levítico capítulo 17, verso 11, nos enseña: porque la vida de la carne, fíjate, dice, porque la vida de la carne
en la sangre está. Fíjate si no es lo que hoy se está hablando, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, dice, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Mirá, fíjate este texto de la palabra de Dios, cómo nos habla después de siglos, ¿no? Después de años, en lo que hoy estamos viviendo. Es una verdad. La vida estuvo siempre, la solución estuvo siempre en la sangre para acercarnos a Dios. ¿Sabes una cosa? El pecado dice que nos aleja de Dios. Cuando la Biblia habla que el pecado era la muerte, no está hablando de una separación de Dios, ¿no? Pero para no salir un poco del contexto, déjame decirte que este texto viene hablando allí, ¿no? De una prohibición de comer. Era tan importante la sangre, tan significante era la sangre para el hombre, que ya estaba prohibido allí por la ley levítica, ¿no? Si vemos en el capítulo 3, en el capítulo 7 de Levítico, ahí nos enseña, pero que también tenía un precepto así dado ya en Génesis, ¿no? A Noé, en capítulo 9, verso 4, tan importante, o sea que no había que tomar a la ligera, había que darle realmente importancia, había que darle respeto, había que tenía un gran significado la sangre, ¿no? Y esto es lo que demanda. Esto nos dice que el pecador, esto nos enseña allí, ¿no? Estudiando un poquito el contexto del libro y en dónde está este texto, ¿no? Y entonces lo que sacaba en esto dice que esto nos dice que el pecador merece morir por su pecado, pero no puede quitarse la vida por sí solo. Entonces debía morir la víctima del sacrificio que lo sustituye al pecador. Fíjate vos, ya allí Dios había provisto de ese animal que sustituía al pecador para ser sacrificado por la vida del pecador. Entonces allí encontramos este texto, que la vida está en la sangre. Qué precioso es, ¿no? Poder encontrar en la palabra de Dios lo que hoy estamos buscando, la vida. Y tenemos algunos textos que vamos a leer hoy en la palabra de Dios. Mirá, te voy a llevar, te dije que esta es una cadena, ¿no? Cuyo eslabón son de sangre, y te quiero llevar al primer eslabón. ¿Qué encontramos en el primer eslabón? Es lo que acabamos de leer. En el primer eslabón de esta redención encontramos la vida. Qué precioso es cuando allí Juan el Bautista ve al Señor Jesús bajar, ¿no? Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo puedes encontrar allí en Juan 1:29, ¿no? Dice Juan allí: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él era ese Cordero, ese sustituto que en el Viejo Testamento Dios había provisto de animales para resguardar, para poder acercarse, o para que el hombre se acercara a Dios, ¿no? Dios había provisto, pero aquí Juan describe al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios, como Cordero, que venía para sustituir, ¿no? nuestra vida, para poder Él entregarse en sacrificio para que nosotros encontremos la vida. Qué precioso es entender y encontrar esto, porque nosotros éramos conscientes, como nos dice Pablo, allí a los Romanos capítulo 6, verso 23. Ese sí lo vamos a buscar en Romanos capítulo 6, capítulo 6, verso 23. Fíjate lo que dice. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos
entonces que encontramos en ese primer eslabón encontramos la vida. Porque la paga del pecado, nosotros merecíamos morir separados, lejos de Dios, pero el Cordero que fue entregado, que fue inmolado, derramando su sangre, nos dio vida. Porque la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva, ese regalo precioso de Dios en Cristo Jesús, nos dio vida. Entonces, ¿qué encontramos en el primer eslabón? Encontramos la vida en la sangre de Cristo. Entonces, la vida está en la sangre, como escuchamos. Pero esta cadena va más allá, por eso es una cadena. Hay un segundo eslabón de esta cadena, también es de sangre. ¿Qué encontrás cuando encontrás vida? Cuando te encontrás con Jesús. Reconoces que hay redención. Este segundo eslabón es la redención por la sangre de Cristo. En Efesios 1:7, vayamos a Efesios 1:7, y nos enseña allí también el apóstol Pablo en Efesios. En quien tenemos redención, dice Efesios capítulo 1 verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mirá, qué precioso es saber que Dios nos dio vida y nos rescató del lugar donde estábamos. Él nos dio redención, así nos dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre. Y mirá, esto va más allá, una sangre preciosa, te dije en un principio, que nos limpió de todo pecado. Si vas a Primera de Pedro capítulo 1, traté de separarlo lo más posible para que no perdamos mucho tiempo en buscarlo, pero Primera de Pedro 1:18, que dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dice, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la sangre que nos redimió, de ese cordero sin mancha, sin efecto, como tenía que ser en el Antiguo Testamento para poder llevar al sacrificio. Él fue ese cordero que vino sin mancha, sin defecto, sin pecado alguno, y nos redimió. Él se entregó por vos y por mí para darnos redención, la sangre preciosa. Pero ¿sabes una cosa? La cadena, como te dije, sigue, Y entonces encontramos en el tercer eslabón la justificación. La justificación por la sangre de Cristo. Y volvemos a Romanos capítulo 5. Dice, y vamos a leer desde el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es la justificación que Dios nos ha dado a través de su sangre. Fuimos reconciliados para con Él por medio de la sangre, y esto le damos gracias a Dios, porque Él nos reconcilió en la sangre de su Hijo. Él envió a su Hijo a morir en una cruz por vos y por mí para reconciliarnos con Él. Qué precioso es saber de ese amor. La palabra de Dios, un texto muy conocido, nos dice que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a mí me llama la atención de ese versículo, dice que de tal manera. No hay comparación del amor de Dios. No tenés con qué comparar, por eso dice de tal manera nos amó Dios. Eso es algo precioso, la justificación de Dios, ¿no? Para con nosotros.
Así nos dice Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Un eslabón más adelante vamos a encontrar también esto, pero vamos al cuarto eslabón. ¿Sabes? El cuarto eslabón nos habla de una limpieza, de una limpieza nos habla. Dios, Él nos dio vida, Él nos redimió, Él nos justificó y Él nos limpió. Y Él nos limpia. Así nos enseña en la carta de Primera de Juan. Si vamos a Primera de Juan, allí, fíjate estos versículos preciosos que tiene la palabra de Dios, ¿no? Dice en Primera de Juan capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando somos limpios, perdón, entonces dijimos que Él nos limpió. Pero si andamos en luz como Él está en luz, los unos con los otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto no quiere, o sea, no dice el texto que nos haya limpiado solamente, o que quizás nos limpiará, sino que dice nos limpia continuamente. La sangre de Cristo, cuando nos acercamos a Él, nos limpia. Y esto nos hace acepto ante Dios. Es la posibilidad de acercarnos cada día a Dios. Estando limpio, la sangre de Cristo nos hace acepto para llegar a la presencia de Dios y para clamar a Dios por nuestras necesidades, por nuestra preocupación, por todo lo que estamos viviendo hoy. Hoy pareciera que Dios nos golpea y nos golpea y nos golpea y no escucha nuestra oración, no escucha nuestro clamor, no escucha nuestras peticiones. Pero sabes una cosa, quizás no estás cerca de Dios, estás lejos de Él. Y esto me lleva a pensar cuando un padre o cuando un hijo se aleja de un padre y a veces quiere pedirlo, llamar o hablar con él, no tiene los medios. Si estás lejos, ¿ese padre podrá escuchar a su hijo? Sabes, hoy en día hay muchos medios para comunicarte, pero la única comunicación que hay con nuestro Padre Celestial es el Señor Jesucristo. Y si Señor Jesucristo no está en vos, como hoy podés tener un medio para comunicarte con tu papá, Jesucristo es el medio para comunicarnos con Dios. Entonces la sangre de Cristo nos limpia para acercarnos a Él. Y ahora vos me decís, pero sí, Ariel, voy entendiendo un poco el mensaje, pero ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer para que pueda ser limpio y para que pueda acercarme a Dios? Mirá, en el versículo 9 del mismo capítulo dice la palabra de Dios así: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. ¿Querés acercarte a Dios? ¿Querés sentir la compañía de Dios en tu vida? Ahí está la respuesta. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Tenés que ir a acercarte a Dios, confesar tu pecado a Dios. Entonces allí encontramos el quinto eslabón, que es la paz. Ese quinto eslabón que todo el mundo está buscando hoy. Hoy buscamos todos en la sangre para encontrar paz, para tener tranquilidad, pero déjame decirte que cuando esto pase, no sé si vas a tener paz, porque tu preocupación no solo va a estar en conservar la vida, tu preocupación va a estar en mantener un trabajo, tu preocupación va a estar en mantener un hogar, mantener una familia, tu preocupación va a estar otros temas que hacen a esta vida. Y entonces no vas a encontrar esa paz. Cuando nos vamos tomando de cada uno de estos eslabones, encontramos, ¿sabes qué? Y no es solo el fruto de todo lo que Dios ha proveído para nosotros, sino que Él mismo hizo la paz por nosotros.
Él mismo hizo la paz. Así nos enseña el apóstol Pablo hablando allí a los colosenses. Vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 20. Mirá lo que hizo Dios a través de su Hijo por vos y por mí. Dice, verso 20 de Colosenses, y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, dice, de su cruz. Él allí en la cruz del Calvario derramó la sangre para hacer la paz, para reconciliarnos con vos, para reconciliar a Dios con nosotros. Él lo hizo. Dios envió a su Hijo en la cruz para salvar, para hacer la paz y reconciliarnos con Él. Así nos enseña. Por eso el Señor nos dice en su palabra, si vamos a Juan capítulo 14, verso 21, ¿qué dice el Señor allí? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabe? Él entregó su vida para darte paz. Él derramó su sangre para darte paz. Y esa es la paz que estás buscando. Y lo encontrás ¿dónde? En la sangre de Jesucristo. Encontrás la paz en la sangre del Cordero inmolado por vos y por mí. Esto es lo que enseña, pero te dije que esto es una cadena y llegamos al eslabón, al sexto eslabón, y es el último, y que todos anhelamos de alguna manera, y que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Porque allí es el eslabón donde todos quisiéramos y estamos seguros que vamos a estar, porque tenemos a Cristo y porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. El sexto eslabón es la gloria eterna. Sexto eslabón es la gloria eterna y por la sangre de Cristo. Y yo te dije que la Biblia nos enseña, y la Biblia arranca de Génesis al Apocalipsis, y es cristocéntrica, y todo nos habla de Él. Y en toda la Biblia vemos la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿con cuál propósito? De llevarnos a la vida eterna. Fíjate lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lenguas y pueblo. Qué precioso es esto. Allí Juan, tratando de descifrar o decirnos con palabras, expresar lo que él había visto allí en el cielo, ese lugar precioso que nos espera. Dice que todo era un nuevo cántico, que todos adoraban, que todos alababan. ¿Por qué? Porque ahí estaba el que era digno, allí está el Cordero, el que fue inmolado por vos y por mí, para estar en la gloria eterna. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esto me llevó a recordar las palabras del Señor Jesús, quizás en otro el contexto, ¿no? Quizás en otro, pero había una preocupación en el corazón de sus discípulos, había temor en el corazón de sus discípulos, había miedo. Como hoy, miedo por la vida, miedo por perder. Y esas palabras preciosas que el Señor nos enseña allí en Juan capítulo 14. El Señor le dice a los suyos, no se turbe vuestro corazón. Precioso texto que conocemos todos, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, y vendré otra vez y los tomaré, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Qué precioso que es, y eso es lo que Juan describe allí, cuando estemos en la gloria eterna.
en la gloria que Dios nos ofrece a través de su sangre, a través del sangre del Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere en tu vida darte paz. Dios quiere en tu vida darte esa tranquilidad, que puedas confiar en Él. Entonces, ¿qué decimos? Que en esta cadena, entonces el primer eslabón, encontramos la vida, encontramos una redención, encontramos la justificación, encontramos una limpieza, encontramos la paz y tenemos la esperanza de una gloria eterna. Ojalá que en este día vos puedas meditar en todo este versículo que pudimos leer a través de su palabra, que pudimos encontrar en esto, en la palabra de Dios. Por eso te dije, aquí hay certeza, porque es la palabra de Dios, es su verdad que nos habla, que Dios nos habla a través de ella, y tenés que creer y tenés que confiar para que puedas encontrar paz y para que puedas encontrar vida, pero no una vida terrenal, temporal, como hoy estamos o están mirando a aquello y esperanzado en la sangre de aquellos que ya han pasado por este virus, para crear en vos una defensa y conservar la vida, una vida terrenal, una vida que va a ser por un tiempo, porque todos tenemos un tiempo, pero Dios, a través de la sangre de su Hijo, nos da vida y vida eterna. Mira, en esta realidad, ojalá hoy Dios te haya hablado a tu corazón. No quise sacarte de lo que hoy estamos viviendo, porque esta es la realidad. Y yo te dije en un principio, para conocer la verdad, tenemos que ser real. Tenemos que ser y tenemos que ver la necesidad que tenemos. Hoy tenemos la necesidad de encontrar la sangre de Cristo para tener vida y para tener paz. Mira, el escritor a los Hebreos, allí en Hebreo, después de todo esto, nos habla de algo precioso, ¿no? Cuando uno tiene esa confianza y espera en Dios. Hebreo, el escritor de los Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia vamos de nuevo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ojalá hoy la palabra de Dios sea oportuna en tu vida. Ojalá hoy la palabra de Dios cabe hondo en tu corazón y puedas acercarte a Él. ¿De qué manera? Como leímos recién. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarlo. Así nos acercamos al trono de la gracia y a alcanzar oportuno socorro. Mira, quiero dejarte para terminar, una preciosa canción que muchas veces lo cantamos y dice, preciosa sangre que mi vida cambió. Esa preciosa sangre es del Señor Jesucristo, que nos acercó, nos limpió y nos dio esperanza. Quiero orar para terminar esta reunión. Quiero orar por vos, que quizás estás pasando por estos tiempos de angustia, de aflicción, de preocupación, porque quizás perdiste a un amigo, perdiste a un conocido, una familia. Y quiero decirte que Dios está en control de todas las cosas y Él nos llama. Que todo esto, nada escapa de su mano. Déjame decirte que Dios te está llamando en este día. Él está ofreciendo su sangre para darte vida. Oramos. Bendito Dios y nuestro Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque una vez más encontramos en tu palabra, Señor, la solución que necesitamos para nuestras vidas. Señor, estábamos lejos de ti, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Señor, estábamos sucios y tú nos limpiaste con la sangre preciosa. Señor, que esa sangre, como leíamos en un principio, porque la vida de la carne está en la sangre,
y esa sangre del Señor Jesucristo que nos dio para vida eterna. Señor, si hay alguien que todavía no te conoce, queremos, Señor, pedirte por su corazón. Si hay alguien que está pasando por situación, Señor, con la cual hoy vivimos, de aflicción, de preocupación, de miedo, Señor, que tu palabra tenga cabida en su corazón y pueda encontrar paz. Padre Celestial, dejamos todo en tus manos. Gracias por darnos la oportunidad de encontrar en tu palabra lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre. Dejamos todo en tus manos. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga y te quiero dejar y prestar atención en esta canción. Ojalá hoy sea una realidad de tu vida, que vuelvas a encontrar esa paz que Dios te quiere dar. Si querés, volver al versículo que encontramos en la palabra de Dios, Levítico capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y Él la dio por vos y por mí. Que Dios te bendiga. Buenos días.